Saludos cordiales. Hoy vengo con un nuevo tema que es elementos de madera sometidos a compresión. El alcance del tema será propiedades de las secciones utilizadas, condiciones de borde y contorno, esbeltez del elemento para el dimensionamiento, que este es un tema muy importante, y los problemas que podremos solucionar luego de entender este tema serán columnas, armaduras y otras aplicaciones. Pueden ser puentes de madera o cubiertas y otras aplicaciones que se presenten, cualquier tipo de problema que se presente con el esfuerzo de compresión. Bien, comencemos entonces con el radio de giro, que es el radio de giro. Bien, el radio de giro de un área con respecto a un eje particular es igual a la raíz cuadrada del cociente del segundo momento de área dividido entre el área. ¿Qué significa eso? Que será la raíz del cociente de la inercia entre el área. Bien, si queremos el radio de giro respecto al eje X, lo único que tenemos que hacer es encontrar la inercia con respecto al eje X sobre el área. Si queremos también el radio de giro respecto al eje Y, lo mismo. Vamos a analizar esta fórmula que es del radio de giro. También vamos a simplificarlo para las secciones más utilizadas, que vendrían a ser la sección rectangular y la sección circular. Bien, sabiendo que tenemos en el numerador la inercia y el área en el denominador, vamos a irnos por el radio de giro con respecto al eje X y luego con el radio de giro con respecto al eje Y. ¿Por qué tenemos dos? Porque la inercia no es la misma respecto a este eje o a este de acá. Bien, entonces veamos cuál es la inercia que está en el numerador. Vendría a ser esto de acá, base por altura entre 12, base por altura al cubo entre 12, y en el denominador tendríamos el área, que vendría siendo la base por la altura. Muy bien, esto de acá podemos simplificarlo. La base se va con base, altura al cubo se va con esto acá y queda altura al cuadrado, y esto mismo de acá nos quedaría como la raíz altura al cuadrado y esto fracción entre 12. Si nosotros nos vamos con el numerador y denominador, esto sería igual a, bueno, una raíz este se va con este, finalmente nos queda h entre 12. Y acá lo mismo, hacemos las mismas simplificaciones y nos quedará que el radio de giro en Y será igual a la base entre 12. Bien, entonces podemos simplificar y nos quedará, lo único que cambia entre una fórmula y la otra, que primero vendría la altura cuando tenemos respecto a X, y cuando tenemos radio de giro respecto a Y vendría siendo la base. Bien, 4. Podemos hacer entonces el mismo análisis acá para la sección circular. Bien, se va el diámetro a la cuarta y se va con todo esto. Ok, se simplifica también. Pi dividido entre pi vendría siendo 1, y 64 lo dividimos entre 4, que quedaría como 16, y esto viene siendo igual a vamos a simplificar nuevamente. Este se va con este acá y también vamos a sacarle raíz cuadrada a eso. Entonces vamos a decir que esto será igual al diámetro, lo vamos a fraccionar entre raíz cuadrada de 16,
Ok. Finalmente podríamos decir que la fórmula sería el radio de giro en X será igual al radio de giro en Y, y esto será igual al diámetro entre 4. Muy bien, quedamos con eso como fórmula. Esta vendría siendo nuestra fórmula. Esta también queda como el radio de giro en Y y el radio de giro en Y. Quedamos con estas 3 fórmulas. Muy bien, entonces volviendo aquí a la presentación, en caso de nosotros tener una figura que no sea rectangular o circular, directamente usamos la inercia de esa figura y el área de esa figura, y podemos de cualquier sección entonces encontrar el radio de giro. Bueno, pasando al siguiente punto, sería el comportamiento de un elemento estructural ante la tracción y la compresión. Veamos qué sucede en la tracción. Es muy sencillo, no se presenta ningún fenómeno. Aplicamos la fuerza y si lo dividimos entre el área, que esta es la fórmula general de la presión, sería la tracción, el esfuerzo en tracción será igual a la fuerza aplicada sobre el área. No hay ningún tipo de complicación en este tipo de esfuerzo de tracción. Ahora veamos qué sucede cuando tenemos fuerza de compresión. Existe este fenómeno llamado pandeo. Pueden ver ustedes que se pandea en el lado menor, de la inercia. Donde hay menos inercia, ahí es donde se va el pandeo. Muy bien. Aquí podemos ver un esquema estructural lo saqué de un paquete. Podemos ver que la carga viene siendo compresión para cada uno de estos elementos y se presenta el pandeo, y la parte más solicitada sería esta de acá. Aquí dejé una nota que dice: se presenta el fenómeno del pandeo, el cual se debe tratar con mucho más cuidado que otro esfuerzo. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Pasa que supongamos que una de estas columnas falla. Esta fuerza que soportaba la columna se transmitirá a las otras columnas que tenemos. Se transmitirá esta y esta automáticamente, y se sobrecarga esas columnas. Obviamente fallará esta, por ejemplo, y ambas cargas que soportaban se transmitirán a las otras, y así como un efecto dominó se van trasladando las cargas a los puntales que quedaron soportando. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de la importancia de el cálculo de columnas o de puntales. Entonces sigamos con el tema, cómo podemos nosotros resolver este tipo de problemas. Obviamente se toman muchas medidas de control y factores, y se deben cumplir normativas. Bien, vamos a ver las condiciones de borde y contorno. Primero vamos a tratar de entender lo que es la longitud efectiva, luego la esbeltez. Veamos primero qué es la esbeltez. A ver, vamos a irnos aquí para entender la esbeltez. Muy bien.
Ok, vamos a hacer acá, yo voy a suponer que tengo aquí una plataforma, ok, y voy a dibujar rectángulos. Rectángulos podemos decir que son edificios en perfiles. Yo voy a dibujar este, por ejemplo, diría que es un edificio normal o un rectángulo, véanlo como ustedes prefieran, normal, y voy a dibujar uno así. Obviamente sabemos que este rectángulo o este edificio viene siendo esbelto, pero ¿qué me hace creer que eso es esbelto? Algunos podrían decir que es alto, bien, pero ¿qué pasa? Que si yo dibujo uno más alto, pero con eso, bien, vamos a sacar entonces conclusiones del concepto de esbeltez. La esbeltez viene siendo la relación entre el largo o entre la altura que tenga. Bien, como esto vamos a considerar esbelto, será la relación entre la altura que tiene un edificio o una figura entre su base. Eso es directamente. Podríamos decir de manera conceptual que la esbeltez viene siendo la relación entre la altura y la base que tiene una figura. Esa es la esbeltez. Bien, aquí entraría la longitud. Vamos a la simbología que tomaremos para la esbeltez será lambda. Lambda, que es la esbeltez, será igual a la longitud sobre el radio de giro. Ok, el radio de giro viene involucrado con la base de carga, con la inercia, y acabamos de trabajar con ese tema. Entonces aquí tendríamos la relación entre el largo y la sección que tenemos de la figura. Muy bien, pero ¿qué es este K? Nos falta entender qué es este factor. Para nosotros poder entender este tema de las condiciones de borde y contorno y la esbeltez, vamos a seguir y analizar este tema tomando en cuenta dos hipótesis: la hipótesis geométrica y la hipótesis mecánica. ¿Qué viene diciendo la hipótesis geométrica? Que la columna tendrá que ser perfectamente recta. Ok, y la fuerza que tenemos acá, esta fuerza será colineal a la línea elástica de este elemento. Es otra hipótesis, y perfectamente centrada también. Bajo esas condiciones haremos el análisis. ¿Cuál es la hipótesis mecánica? Que las secciones se mantendrán en un mismo plano. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo aquí un pedazo de madera, podríamos decir que si yo aplico una fuerza, se podría pensar que una vez aplicada la fuerza se va a deformar de esta manera, y no es así. En la hipótesis de Bernoulli me dice que, a ver, vamos a cambiar el color, le voy a poner este celestito. Muy bien. ¿Qué me dice la hipótesis de Bernoulli? Me dice que si yo aplico esta fuerza, la deformación será ahí, plana. O sea que todas las secciones se mantendrán planas, no habrá deformación de plano. Bien, esa es la hipótesis mecánica, una de las hipótesis mecánicas. Ok, y la principal, claro. También vamos a obviar el análisis de segundo orden, no lo vamos a tomar en cuenta, que viene siendo los P delta. Siguiendo entonces con el tema, vamos a ver cómo se comporta esta columna con estas condiciones de apoyo. Bien, yo voy a suponer que como tengo una rótula acá y acá también, obviamente me permite giro, y la línea elástica será más o menos así. Se va a deformar completamente la longitud. La incógnita era este factor. Me dice que
cuánto de esta longitud se va a deformar. En este caso, como es todo, voy a tener que multiplicarle por 1 para que quede la misma. Entonces será, nuestra constante vendría siendo 1. Bien, entonces K viene siendo K igual a 1. Muy bien. Para este acá tengo entonces K igual a 1. ¿Qué pasa con esta condición? Teniendo acá una rótula y aquí un empotramiento perfecto. Vamos a ver. Como aquí me permite giro, tendré más o menos aquí. Sin embargo, en la parte inferior no me permite y la línea elástica se deformará más o menos en esta forma. Ok, y tendré acá, ya no se deformará toda la longitud, sino una parte de la longitud quedará deformada. Y esa parte viene siendo este factor. ¿Cuánto? Pues ahí es donde entramos con nuestro 70%. Ok, entonces K será igual a 0.7. Esto viene siendo la constante. Era lo único que nos faltaba entender, que cuánto es que se va a deformar desde acá hasta acá. Sabiendo que a esta multiplicación, a esta multiplicación que es K por L, le vamos a llamar la longitud efectiva. Eso es esto de acá, la longitud efectiva. Si aquí se deformaba el 100%, aquí el 70%. Veamos si tenemos empotramiento perfecto en ambos lados, la deformación será obviamente ahí, más o menos de esa forma. Entonces tenemos una longitud efectiva de, podemos ver acá más o menos desde acá, ok, hasta acá. Y cuánto de toda la longitud se deforma, pues nos vamos con eso ahora. Será el K igual a 0,5. Bien, el 50% de la longitud se va a deformar. Eso es lo que nos dice acá. Bien, ¿y qué pasa cuando tenemos un lado libre? Bien, la deformación será más o menos así. Ok. Y aquí quedando este factor como uno de los más críticos, dándole el doble de la longitud, o sea, la esbeltez incrementa muchísimo más. Entonces espero que quede muy claro esta parte de que la esbeltez viene siendo un factor que ya supimos dónde sale, la longitud y el radio de giro en la parte inferior. Vamos a volver entonces a nuestra presentación y ya hemos analizado este tema. Sigamos. Lo que nos toca es la clasificación de columnas. Esta gráfica viene de una bibliografía. He visto en muchas, varía muy poco la verdad, pero yo me voy a quedar con este que es del ingeniero Lessing Oyo. Nos dice que se clasifican en 3 tipos de columnas, siendo esta primera las columnas cortas, las columnas intermedias como número 2 y como número 3 las columnas largas. En un ejercicio se puede presentar el caso en el que tiene uno la solicitación. Si yo tengo la solicitación, es obvio que voy a buscar el diámetro o el área que necesito para saber de qué diámetro le voy a poner la columna. El otro caso es que yo tenga una columna ya con diámetro definido y necesito saber cuánto es el P admisible que va a soportar o la fuerza que soporta esa columna con dicho diámetro. Muy bien, una vez yo haya clasificado mi columna, puedo saber cualquiera de esas incógnitas. Puedo despejar la fuerza. Supongamos que nuestro caso es
columna corta. Tengo acá la tensión admisible, que ya dije que será 145, entonces reemplazo acá 145 y me dice que la tensión a compresión será igual directamente a 145. Bien, necesito la fuerza P admisible. ¿Cuánto es la fuerza admisible? Entonces yo sé que la fórmula de la tensión, fórmula general es P sobre la sección. Bien, si necesito saber cuál es la fuerza que admite mi columna, sencillo, vengo y despejo P. Si necesito saber el área de la sección o el espesor, podríamos decir, de nuestra columna, obviamente voy a venir y despejar A. Así de sencillo. Si mi columna queda en el segundo caso, lo mismo, mi tensión será igual a P sobre área. Entonces queda también despejar cualquiera sea la incógnita deseada. Aquí podemos ver que solamente es un factor, si es un factor de reducción. Aquí voy a reemplazar la Esbeltez que tenía como dato referencial el mismo valor, y lambda sub c viene siendo 57, que es para el grupo A, y no es más, despejo también. Y en el último caso, directamente pi cuadrado módulo de elasticidad. Este factor dependerá de la norma, que es un factor de seguridad. Según la norma americana se usará 3, y según la norma brasilera se dice que se usará 2,5. Eso queda a criterio. Yo uso el factor de la norma americana, que es 3. Bien, como les dije, en posteriores videos resolveré ejercicios o aplicaciones que tengan que ver con estos temas. Espero me hayan entendido y quedamos en esto. Cualquier duda pueden hacérmelo saber en los comentarios. También subiré algunos documentos adjuntos a este video. Gracias.